Nazca. Las líneas de Nazca, para que la gente lo sepa, son líneas que hay en un desierto, no solo en el desierto, también los hay en cerros escarpados, por lo tanto no solo es en el desierto, son líneas que se hacen en la arena, hay dos capas, una blanquecina debajo y otra más oscura arriba. Se aparta esa pátina de arriba, la oscura, y se deja al descubierto la parte más clara. Ahí se consigue el contraste y por lo tanto se consigue delinear pues la línea que sea o el dibujo. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. De esa noticia que surgía a principios de semana, que el Pentágono reconocía al menos tres filmaciones, tres vídeos de objetos volantes no identificados captados por aviones de combate estadounidenses. Algo que seguramente a ustedes no les suena tan novedoso como a la mayoría de la población, porque escuchan este programa. Esta noche vamos a dar todos los detalles de esa noticia y comentaremos el tema. Esto es lo que hemos preparado para todos ustedes hoy. Saludos de Javier Torrano, que se encuentra ante el control, y ante el micrófono Joaquín Abenza. El último peldaño. Ante nosotros la misteriosa llanura de Nazca. Divisamos unas líneas extrañas, líneas que, vistas en tierra, no revelan ningún sentido. Son como surcos labrados en el suelo candente. Los científicos concuerdan en que datan de hace por lo menos 2000 años, pero hay indicios que permiten atribuirles mayor antigüedad. Hace unos años, amigos oyentes, concretamente, pues creo que fue ya 6 años, tuvimos con nosotros pues al director del proyecto Salvar Nazca, autor del libro Involución, las líneas del Nazca, y creador de la teoría de Nazca, el mayor plano de coordenadas del mundo, porque nos sorprendió a todos el trabajo que él y su grupo estaban realizando, sacando adelante una teoría que era absolutamente revolucionaria en cuanto al significado, uso y realidad de esas líneas que María Reiche de hace tanto tiempo ha estado investigando, las líneas del Nazca en Perú.
La verdad es que nos dejó a todos impresionados. Y hoy, algunos años después, yo creo que nos va a dejar otra vez impresionados, porque la teoría ha evolucionado, ha aparecido nuevas evidencias, nuevos argumentos, nuevos estudios que han dado un giro, yo diría que casi de 180 grados a todo lo que en ese momento pues nuestro invitado sacó a colación. Y por eso, esta noche, amigos oyentes, en el último peldaño volvemos a tener con nosotros a Carlos Hermida. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros en el último peldaño. Y yo antes que nada te quiero felicitar por tu trabajo, porque cuando las cosas se hacen con entusiasmo y al mismo tiempo con rigor, suele obtenerse resultados. Y esta noche vamos a ver algo muy importante, y es cómo en ciencia, cuando nos damos cuenta de que un determinado planteamiento hay que cambiarlo, por evidencias, pues no hay ningún problema en hacerlo, porque igual que se fundamentó el anterior trabajo, pues ahora aparecen nuevas cosas y todo da un giro. Así que si te parece, en primer lugar, antes de que nos cuentes los nuevos descubrimientos, lo que habéis sacado a la luz y que, como digo, plantea pues evidencias absolutamente nuevas, me gustaría un poco que hablásemos del antiguo trabajo, de lo que fue aquel proyecto de salvar Nazca y aquellas explicaciones que disteis que nos dejaron a todos absolutamente perplejos. ¿Nos podías resumir muy brevemente, eso sí, para que no dé tiempo luego a hablar de lo actual, en qué consistía aquel trabajo? Sí, intentaré ser esquemático. Por un lado, al principio comenzamos con una teoría, ¿no? Comencé yo personalmente con algunos colaboradores en una teoría que se basaba en decir que las líneas de Nazca eran flechas que dirigían a un posible navegante aéreo hacia diversas zonas del planeta Tierra. Básicamente era lo que nosotros decíamos. Curiosamente, quiero comentarte que hace poco he visto que Alienígenas Ancestrales se ha apropiado de esa teoría y han dicho exactamente lo mismo. Uh-huh. Es una teoría que hoy por hoy, os comento a todos, hemos descubierto que no era cierta. Y a pesar de que sea muy duro aceptar que uno estaba equivocado, lo maravilloso de todo esto es que mientras estabas dándote cuenta que estabas equivocado, estabas conociendo más profundamente la realidad que hay allí, que es lo importante, para poder entender qué es en realidad Nazca, es decir, para qué servía. Todo esto, antes de nada, comenzó desde pequeño con una pregunta, un comentario que me hizo mi padre sobre las líneas de Nazca, cuando salió, ¿tú te acuerdas? Eric von Däniken diciendo pues que eran pistas para el aterrizaje de ovnis. Uh-huh. Mi padre, convencido de ello en esa época, porque en esa época era mucho de eso, uh-huh, me comentó eso. Y yo desde aquella me quedé prendado de ese tema. Siempre quise responderle a mi padre el qué eran, porque yo no me lo creía. Hoy por hoy, ya mi padre no está, pero hoy por hoy estoy satisfecho de poder haber resuelto el enigma. Es decir, hice una teoría, esa teoría no era válida, pero dándome cuenta de que esa teoría no era válida, he descubierto la verdad. Y eso es lo importante. No solo yo, sino que hay otra gente que me ha ayudado a descubrirla. E incluso hay una teoría anterior en la que se apoya esta nueva teoría para poder descubrirla. No es una teoría salida de cero, es una teoría con una ayuda de un peruano. Uh-huh. Y eso es muy importante. Uh-huh. Pero siguiendo el tema, nosotros, cuando hicimos esa teoría, también nos dimos cuenta de que había varias teorías. Una de ellas, el de este señor. Este señor, por ejemplo, decía que las líneas de Nazca eran un circuito hidrológico para transportar el agua y para llevar ese agua a sitios subterráneos donde se conservaba el agua para luego regar en ciertas zonas que utilizaban para hacer plantaciones. Solían ser zonas bajas y el agua la recopilaban desde zonas altas. Y por el camino iban recopilando todo el agua posible y la iban acumulando. Esa es la teoría, por ejemplo, de Luis Cabrejo. Pero también había otras. Estaba también la teoría de Reiche, y que era un calendario astral. Y había otras teorías,
como la de Erich von Däniken, que habían sido pues pistas de aterrizaje para ovnis. Claro, ante esa situación dijimos, es que no sabemos lo que es Nazca, no tenemos ni idea, y la única manera es estudiar bien los planos. Cuando fuimos a buscar los planos nos dimos cuenta de que no existían planos de la zona, al menos planos públicos a los cuales cualquiera pudiese acceder para poder estudiarlo y así desvelar de una vez por todas el misterio. Claro, dijimos, vaya, pues hagamos un proyecto internacional donde juntemos toda esa información, porque es zona extensísima, son 2.500 kilómetros cuadrados. Saquemos todo esto, lo podría dirigir yo, porque he dirigido pues proyectos de ingeniería civil para la Xunta de Galicia, Ministerio de Fomento y la Diputación de Pontevedra, y con esas técnicas podría yo delinear lo que es toda esa zona y sacar adelante ese plano. Bueno, lo hicimos, tardamos años y sacamos unos planos que podemos ver cuando tú pongas los vídeos en la plataforma de audiovisual. Y en este caso, ese gran plano que hemos creado, lo hemos puesto pues para que todo el mundo lo pudiese observar. Y ese plano es el que precisamente años después, estudiándolo, nos ayudó a comprender qué es Nazca y a comprender cómo funciona. Y eso es lo más importante. Con lo cual, hoy, después, os vamos a enseñar y os vamos a mostrar Nazca de una manera que nunca se ha visto antes. Aparte de eso, os vamos a dar la explicación más completa que se ha dado nunca sobre las líneas de Nazca, para que las comprendáis, las entendáis y encontremos entre todos el sentido a todo esto. Es fantástico. Yo recomiendo a todos los oyentes que tanto a través de tu libro de Involución, es las líneas del Nazca, como de la página web que tienes y todo ello, puedan ver esos dibujos, esos planos. Vamos a ponerlos también en la nota de Facebook del programa, alguno de ellos, para que lo vean. Y la verdad es que es un trabajo ímprobo. María Chicano, muy buenas noches. Muy buenas noches, Joaquín. Pues estamos esta noche asistiendo pues, a la presentación de algo que es cómo funciona la ciencia, en primer lugar. Yo creo que esto es lo más importante. Como acaba de decir Carlos Hermida, se plantean hipótesis, esas hipótesis se intentan verificar. Carlos y su equipo, como técnicos que son, porque hay que decir que, ante todo, ellos son técnicos de ingeniería, son personas que están acostumbradas a trabajar con coordenadas, con gráficos, con planos, con teodolitos, y gracias a eso plantearon una hipótesis que yo cuando me la contó por primera vez y me puse incluso a hacer yo hasta mis pinitos haciendo los cálculos, me quedé maravillado de ver cómo, según determinadas líneas, uno podía saber a qué distancia estaba la tierra firme, ¿no?, de aquel lugar, con lo cual pues era una perfecta carta de navegación aérea para supuestos aeronautas de hace muchos años, de muchos cientos o miles de años. Eso realmente nos puso a todos con el ojo avizor de que ahí había algo verdaderamente apasionante. Ahora nos va a contar, después de trabajar más tiempo y después de todo lo que ha llegado, pues otra posibilidad que seguramente, según vamos a ver, pues tiene muchísimos visos de ser lo auténtico, ¿no? Pero fíjate cómo evoluciona la ciencia y cómo, sobre todo, la ciencia es humilde, ¿no? Porque nunca podemos decir estamos en verdad en posición de la verdad absoluta, quiero decir, hasta el final, hasta que no lo demostramos, como parece ser que ahora sí que lo ha hecho, ¿no, María? Pues sí, la verdad que estoy bastante contenta por tener al invitado que nos va a explicar todo, que quizás es un tema que mucha gente pues conoce de manera superficial, que no ha ahondado más hondo, no ha querido saber un poco más, y hoy vamos a despejar bastantes dudas y sobre todo pues darle un espacio a este misterio que tiene las líneas de Nazca y también lo bellas y lo maravilloso que es, porque tú ves las imágenes en Perú, en el desierto de estas líneas, y es que es impresionante. Entonces hoy Carlos pues nos va a contar un poco todo de una forma pues un poco más hondo, y creo que bastante gente va a salir de dudas sobre para qué se usaban y el misterio que hay alrededor.
Pues eso es lo que vamos a hacer a partir de este momento, ya una vez que hemos sentado un poco los antecedentes del trabajo que ha llevado a cabo Carlos Hermida y el equipo que él dirige en el proyecto Salvar Nazca. Vamos a preguntarle a Carlos cuál es el descubrimiento, porque claro, así en principio hablas, Carlos, de un sistema hidráulico, pero uno se queda un poco perplejo, pues como decía María, ante la magnitud de este sistema, ¿no? Porque claro, cuando estamos hablando de líneas tan enormes, de dibujos tan complejos, uno dice, bueno, ¿y cómo eso puede servir para traer agua? Estamos acostumbrados quizá a otro tipo de digamos, yacimientos arqueológicos donde se han encontrado sistemas hidráulicos más sencillos, cazoletas, pues determinadas hendiduras que sí que podían tener una explicación rápida, pero aquí, ¿cómo llegáis a esa explicación? Es decir, ¿cómo se convierten las pistas de aterrizaje de Däniken en un sistema hidráulico para capturar agua? Y es que no solo es eso, y después de lo que acabas de decir, que te lo voy a responder, después de eso va más allá, mucho más allá, y la respuesta que te voy a dar va a ser increíble, porque la gente yo creo que no se lo va a esperar. Porque esto tiene sorpresa. A ver, vamos a ver. Primero, yo cuando empecé a estudiar la teoría de este señor, Luis Cabrejo era un peruano que, como os dije, pues había ideado la teoría de que eso llevaba agua. Yo en los planos de Luis Cabrejo veía mucha sencillez. Una sencillez que luego en Nazca no era así. Es decir, tú cuando ibas a la llanura no veías 5 o 6 líneas. No, tú veías tropecientas mil. Y estaban todas montadas. Y además de estar montadas en un sentido como si fuese caótico, en realidad no era caótico. En realidad estaba muy bien calculado y sobre todo matemáticamente. En respuesta a lo que me habías comentado antes de que se creía, pues eso, que eran direcciones y dimensiones, etcétera. Y yo pensé en mi teoría porque veía direcciones muy exactas, ya lo había dicho Reiche, pero es que también me confundía mucho porque utilizaba el sistema decimal. Uh-huh. En Perú se utilizaba el sistema decimal y ellos en unas tablas utilizaban el sistema decimal. De ahí toda esa confusión. Cuando ellos creaban ese circuito, creaban unas tablas para tenían una técnica matemática para poder hacerla. Estaban más avanzados de lo que parece en matemáticas y en geometría. Por lo tanto, ellos creaban unas tablas para poder después plasmarlo en una escala gigante. ¿Por qué? Porque ellos no tenían globos, no tenían aviones. Ellos tenían que hacer esas tablas. Porque si no hacían esas tablas no daban creado el dibujo. Porque ellos al final no iban a poder ver desde el cielo lo que estaban haciendo. Sí, desde arriba, se iban a ver, pero sin querer perderme del tema, es que ellos en cuestión nos confundieron con esas tablas y nosotros pensamos cosas que no eran. Y en parte era porque nosotros tenemos una concepción muy occidental, muy moderna y muy del mundo de hoy en día, sobre todo de la ingeniería de hoy en día, de la arqueología de hoy en día, y vamos nosotros siempre con nuestro juicio, con nuestro prejuicio por delante. Pero claro, cuando uno empieza a estudiar, y esto fue, no fue hace 6 años, fue hace 8. Esto fue en el 2012, cuando empezamos con el proyecto Salvar Nazca. En el 2014 acabamos los planos y los tuvimos ya creados. Uh-huh. Y a partir del 2014 al 2020, yo estoy estudiando esos planos con algunos colaboradores. Entonces, lo que descubrimos al estudiar, volviendo al tema, al estudiar la teoría de este señor, de Luis Cabrejo, vimos que había muchas más líneas. Y él decía, lo voy a exponer como lo pensé en su momento. Él decía que el agua bajaba iba desde arriba, bajando hasta abajo, pero la llevaban, todos esos sistemas de captación de agua, las llevaban hacia un punto. Bien, hemos de recordar que
por si la gente no ha visto programas anteriores, había flechas gigantes, había polígonos gigantes a modo de rectángulo y por encima había unos zigzags o había unas líneas que acompañaban a la flecha a lo largo. Es decir, que o había zigzags o había esas líneas a lo largo. Y dijimos, pero esas líneas finas que van por encima, eso Luis Cabrejo no habló de eso. ¿Y por qué? Si llevas agua desde arriba hasta abajo, desde el punto A hasta el punto B, ¿por qué la haces pasar por el punto A1, A2, A3, A4, A5 antes de llegar al punto B? ¿Por qué no vas directamente hasta allí? Y dijimos, bueno, es que a lo mejor el terreno no lo permite. Vamos a mirar y decimos en varias situaciones, no, es que el terreno lo permite perfectamente. Es decir, no era necesario dar tanta vuelta. ¿Para qué marear el agua si, como tú sabes, el agua, hombre, el terreno de Nazca tiene un material por abajo, las líneas están hechas de un material arcilloso, del cual cuando se moja sí que se impermeabiliza un poco. Pero, hombre, tampoco es para tirar cohetes. Y eso siempre, como tú sabes, el terreno siempre va a acabar chupando agua. Pero es que precisamente lo que querían hacer ellos, y es lo que descubrimos nosotros, es que lo que querían hacer ellos es que querían que el terreno se chupase el agua para que luego, o sea, si vamos del sitio A al sitio B, vamos a pasar por el sitio A1, el sitio A2, el sitio A3, el sitio A4, y después de haber regado todos esos sitios, enviamos el agua al B y regamos el B. Con lo cual, lo que querían ellos no era llegar a un destino. Lo que querían ellos era recorrer el camino. A ver si me explico. Como cuando se dice lo importante es el camino, no es el destino. Pues esto es igual. Es decir, lo que querían ellos era desviar el agua por los sitios, los más sitios posibles, para el mayor número de sitios posibles, para regar el mayor número de campos posibles y ese agua después drenarla en otros campos y luego al final drenarla en pozos donde se acumulaba. Es decir, Luis Cabrejo tenía razón absoluta. No, él llegó primero a la isla y dijo, ¿aquí hay una isla? Sí. Es decir, el primero que dijo, aquí hay agua, aquí hubo agua y aquí se usó agua, es Luis Cabrejo. Luego, no tendría mucho sentido la teoría si no lo completamos con esto. Porque, claro, no podemos olvidar todas las demás líneas. O sea, no podemos hacer esta y la otra, y las demás descartarlas, ¿no? Es que las demás también están. O sea, que hay que calcularlo todo. El motivo por el cual hacían eso de marear la perdiz con el agua era precisamente ese, el que querían regar campos. Está calculado, es decir, yo luego si me lo preguntáis, luego os voy a comentar cómo funcionaban las diferentes partes. ¿Por qué tienen forma de flecha algunos geoglifos gigantescos? ¿Por qué? ¿Por qué tienen forma cuadrada otros? ¿Por qué algunas flechas están orientadas hacia arriba, es decir, hacia la montaña? ¿Por qué hay otras flechas que están orientadas hacia abajo? Otra cosa, ¿por qué hay algunas flechas que son finas y hay otras que son gordas? Esto es muy, muy, muy importante. Luego hay otros temas. ¿Por qué el zigzag atraviesa la flecha constantemente, como voy a enseñar en alguna imagen que voy a poner, y en otras ocasiones no hay un zigzag que atraviesa la flecha? No. Hay que cruza la flecha. No, hay unas líneas que la acompañan longitudinalmente. O sea, es decir, van hacia lo largo, como si condujeses por una carretera a lo largo de una flecha y te quedas el surco del coche, ¿no? Y luego van hacia la flecha, hacia el culo. Van desde la punta hasta el culo y la acompañan. O sea, ¿por qué había esas cosas? Nosotros hemos podido demostrar que sabemos exactamente cómo funciona Nazca en cualquier parte de ese plano. Es decir, nosotros analizamos para poder afirmar esto
después de haber cometido el error que cometí en la vez pasada, esta vez no lo voy a cometer. Es decir, yo no voy a cometer el mismo error 2 veces. No os voy a venir con una teoría errónea 2 veces. Llevo 6 años estudiando esa técnica en absolutamente todas y cada una de las líneas que aparecen en el proyecto Salvar Nazca. Y para ello he tenido que calcular todas y cada una de las pendientes que llevaban esas líneas. Son miles y miles de líneas que he tenido que comprobar. Repito, todas responden a esos cálculos. No hay duda ninguna de que las líneas de Nazca funcionaban para eso. Si eran dioses, si eran extraterrestres, si eran gente con cabeza alargada, si era de este año, si era del otro, si también había otras líneas que también pudieron usar para otra cosa ceremonial, yo no me voy a meter. Yo solo me meto en lo siguiente. Las líneas de Nazca eran un sistema gigantesco, un macrosistema hidrológico para regar diversas zonas del desierto y convertir ese gris desierto en verde cultivo. Imaginaos toda esa zona, esa gigantesca zona de 2.500 kilómetros cuadrados, recubierta de campos verdes, amarillos y de otros colores. Eso sería un espectáculo. Y es lo que estoy absolutamente convencido de que es. Carlos, una duda que me asalta ahora, precisamente cuando te escucho plantear este descubrimiento que habéis hecho. ¿Por qué entonces esas figuras? Porque claro, quizás lo más conocido de Nazca, o lo que más llama la atención a la mayoría de los interesados en estos temas, no sea tanto las líneas, que no son tan conocidas, es decir, porque sabemos que hay muchísimas, pero sí, lo que la gente recuerda de Nazca es la araña, el mono, es decir, esos dibujos, la serpiente, todos esos dibujos incluso el humanoide que hay en un determinado lugar. ¿Qué tiene que ver todos esos dibujos con este sistema hidráulico? Pues mira, esos dibujos, que yo pido perdón al público por no haber hablado de ellos todavía, porque es que tienes razón, eso es lo más llamativo y es lo que más le llama la atención a la gente. Pero ellos, cuando vean un vídeo de los diferentes tamaños que había en Nazca, y te lo voy a proporcionar, que ahora mismo lo podríamos ver, en este caso es un vídeo donde se ve la diferencia entre el tamaño de una persona y el tamaño con una figura. Luego, la diferencia del tamaño de una figura con una línea y luego con una geometría, ¿no? Porque va haciendo zoom menos, se va alejando de la pantalla y se va viendo todo, ¿no? Y se ve la diferencia que hay. Bien, lo que explico es que estas figuras miden no sé, 30 metros, 40, 50, 100 metros, pueden llegar a medir 150 metros, pero no pasa mucho más de eso. Las figuras suelen ser casi insignificantes dentro del gran plano, dentro de esa maraña de polígonos gigantes, y son las que menos se ven, la verdad, y son las menos impresionantes, aunque sean las que salen más en las fotos, son las menos impresionantes. Y al principio, bueno, pensábamos que identificaban zonas, y creo que estamos en lo cierto. Pero aparte de identificar zonas, hay 2 tipos de geoglifos que nos dimos cuenta. Hay un tipo de geoglifo que está en el llano, acompañando a la geometría. Y hay otros tipos de geoglifo que están en la montaña, que se ven. Tú sabes cómo se ve el candelabro de Paracas, ¿no? Uh-huh. Que se ve desde el mar. Sí. Bien, pues hay geoglifos que se ven de la misma manera en Nazca. Es decir, se ven desde abajo. Pero hay geoglifos que no hay manera de verlos desde abajo. Se tienen que ver desde un cerro, a lo lejos. Ojo, que hay unas casas, hay unas casetas antiguas allí. Y hay esclusas desde donde se envía agua. Es decir, desde allí, desde arriba de los cerros, se podían ver esas líneas de Nazca, es decir, esos geoglifos. Estoy hablando de la araña, del alcatraz, el colibrí, etc. Uh-huh. Y los espirales, que hay
25.000 espirales allí. ¿Qué pasa? Que son demarcadores y servían para monitorizar el recorrido del agua. Es decir, las de abajo, nos dimos cuenta que las de abajo tienen una manera, las llanas, tienen una forma de diseño que es el de Nazca. El típico de Nazca que todos habéis visto, el de la araña, el del mono, que es una línea continua que nunca acaba y que nunca se cruza. Es decir, nunca puede haber una X, porque siempre va libre, ¿no? Y luego se acaba juntando con la geometría. Nos dimos cuenta, y Luis Cabrejo también se dio cuenta de eso hace años, que estos geoglifos estaban unidos a la gran geometría, por ejemplo, pues a un gran triángulo y a sus líneas. Y estaba unido por una patilla que no entendíamos para qué servía, porque era, por ejemplo, un perro que tenía pues cuatro patas y una cola. Aparte de tener las 4 patas y una cola, tenía algo que parecía pues un pene o algo así, pero no era si representaba justo el pene, me parece genial. Lo que estoy diciendo es que eso era una línea que unía a la geometría, al geoglifo. ¿Y por qué están unidas de esa manera? Bien, pues porque cuando el agua llegaba a cierto punto del circuito, el agua entraba por esa canaleta y hacía el dibujo completo. Ojo, estoy hablando de que es en un llano. Hacía el dibujo completo. Daba la vuelta completa, por ejemplo, es una espiral, pues hacías la espiral hacia un lado y tenías que luego hacer la espiral hacia el otro. Y luego volvía el agua al mismo circuito. ¿Por qué hacían esto? Bien, esto es un monitoreo. En ingeniería cualquiera puede conocer este concepto. Estos señores, desde lo alto del cerro, veían que el geoglifo se mojaba. Al mojarse, el geoglifo brilla más con el sol y destaca. El geoglifo se veía perfectamente desde lo alto del cerro si se mojaba. El agua que recorría ese geoglifo es nada, o sea, no os imagináis que recorría un torrente de agua. Que va, a lo mejor 5 centímetros de agua, no hay más, ¿sabes? Y al acabar, luego se iba con el resto del agua. Lo que les identificaba eso es que ese campo ya había sido regado, ese circuito ya había recibido el agua, había sido suministrado de agua y tenían que cambiar a otro nuevo circuito, es decir, tenían que cerrar una esclusa, las cerraban con piedras y con maderas y luego abrían otra esclusa. Cuando abrían la otra esclusa, desde arriba, todo desde arriba, cuando abrían la otra esclusa, el agua la enviaban hacia otro sitio, hacia otro lugar. Había veces que, porque lo he visto y puedo dar ejemplos, había veces que el agua bajaba desde arriba, ¿no? Desde arriba de todo. Iba hasta la mitad del camino y luego llegaba otra vez hasta el fondo de todo. Y ahí se iluminaba el geoglifo en cuestión. Una vez que se iluminaba ese geoglifo en cuestión, no cerraban la esclusa arriba de todo. No, cerraban una esclusa que hay de camino, porque del camino se bifurca un poquito más allá, como si fuese la rama de un árbol, y se enviaba hacia otro geoglifo. Muy interesante. ¿Por qué? Porque había otras veces que el agua llegaba a la estructura, llegaba al geoglifo, pasaba por todas las líneas, etcétera, etcétera. Pasaba por el geoglifo, ellos lo veían, pero lo que hacían ya no era desviar el agua arriba. No, abrían una esclusa en el culo de esa estructura o en la punta de esa estructura y dejaban que pasase a otro lugar. Muy currado se lo tenían estos granujillas del pasado, porque te puedo asegurar que nos hemos vuelto locos para poder entender esto, pero lo bueno es que hace años yo veía Nazca, lo veía y no entendía lo que había allí. Es decir, ¿qué es esto? Cuando veía todas esas marañas de líneas y esas flechas, y me volvía loco intentando entenderlo bien.
Pues ahora os puedo asegurar que después de haber recorrido el recorrido del agua por cada una de esas líneas, lo entiendo a la perfección y lo veo y lo comprendo. Y yo lo que espero es que los que nos están oyendo ahora mismo y los que están viendo las imágenes puedan, a partir de ahora, irse al Google Earth y comprender bien lo que están viendo. Incluso pueden llegar, si quieren, a coger y medir las alturas, la altura sobre el terreno, e ir siguiendo el camino del agua. Van a ver cómo el circuito funciona. Y si no lo ven, pues siempre se pueden hacer una pregunta y se las respondemos en el proyecto Salvar Nazca o en los vídeos que saquemos en el canal. El último peldaño. Onda Regional de Murcia. Carlos, yo quería preguntarte sobre las flechas. De estas flechas diferentes que has estado contando, ¿qué función tenían? Bien, gracias por recordármelo. Las flechas en realidad no son flechas como yo lo pensaba. Las flechas son los mismos canales, las mismas líneas de Nazca que atraviesan, por ejemplo, la llanura. ¿Qué pasa? Que le hacen un tratamiento diferente. Tened en cuenta primero, para eso hay que entender que ahora mismo, rodeando una geometría, una flecha de estas, por ejemplo, encuentras piedras. Hay piedras, toda una hilera de piedras que te marca la flecha. Lo que no entendemos y no entendíamos antes, por eso era una de las razones por las cuales pensábamos que allí no podía haber agua, es cómo iba el agua por allí. Si el agua se va entre las piedras, es decir, si coges cantos grandes de piedra y los acumulas, eso no te retiene el agua. El agua se cuela por los huecos. ¿Verdad o no? Bien. Con lo cual, dijimos, esto no puede ser. ¿Qué sucede? Que durante miles de años se ha estado erosionando. Eso antes no era solo piedra. La piedra es el esqueleto de lo que había antes. La piedra solo sostenía una gran pared de tierra que estaba encima de la piedra. Incluso los arqueólogos oficiales es la técnica que ellos defienden, con lo cual esto lo dice la ciencia oficial. Las líneas estaban hechas a base de tierra y piedras y aparecen bocetos en todas partes. Esa tierra ha ido durante 1000 años, durante 2000 años, ha ido saliendo granito a granito con el viento. Lo único que quedan son las piedras acumuladas, porque las piedras el viento no las pudo mover. Porque el viento no es lo suficientemente fuerte allí como para mover las piedras. Si viene el agua y se las lleva, mala suerte, pero el viento no. Y en este caso es lo que sucedió, que las líneas, las flechas estas, estaban hechas para llevar agua. ¿Qué sucede con lo que me dijiste tú? ¿Por qué eran de una manera? ¿Por qué eran de otra? ¿Por qué eran unas anchas y otras delgadas? Bien, ¿por qué se ensanchaban? Bien, esto era para el control del agua. Esto lo hablé con el presidente de Ingenieros para el Bien Común de España, que es compañero mío de trabajo, fue compañero mío muchos años y es un gran amigo. Y yo le pregunté, vamos a ver, si el agua te viene desde arriba y tú empiezas a ensanchar el canal, ¿qué sucede? Y me dice, hombre, si empiezas a ensanchar el canal, la velocidad se va reduciendo. Ah, vaya, es decir, que la velocidad se reduce si ensanchas el canal. O sea, va cuesta abajo, vas ensanchando el canal cada vez es más ancho, y aunque sea en 2 dimensiones, es decir, no es un tubo cerrado. No, aunque sean 2 dimensiones como en piscina, ¿eso funciona? Me dice, sí. Eso sí, funciona. Y cada vez, cuanto más ensanchas el canal, más va ralentizándose el agua. Y lo mismo funciona, pero al revés, si la flecha la pones apuntando hacia abajo. Es decir, si la flecha le llega el agua desde arriba por el culo grande y va bajando
a través de la flecha hacia abajo y llega hacia la punta, va a salir disparada con mucha más velocidad. Entonces, claro, dije yo, vamos a comprobarlo. Vamos a comprobar todas y cada una de estas flechas. Vamos a comprobar si todas y cada una de estas flechas corresponden a esto que dice este señor. Bien, vamos a comprobarlo. Y efectivamente, es decir, todas y cada una de las flechas corresponden. ¿Por qué eran unas más anchas y otras más gordas? Bien, porque ahí se tenía que controlar menos la velocidad. O sea, es decir, vamos a ver, las que estaban primero boca abajo, volvemos a repetir, las que estaban boca abajo era para coger velocidad. Y esas las encontramos al principio, por ejemplo, en un cerro, cuando querían enviar el agua hacia la llanura y por un largo camino. Es decir, que ellos cuando querían coger velocidad, tomar velocidad para que el agua cogiese impulso y llegase a zonas muy lejanas, hacían esto. En cambio, cuando ellos estaban recibiendo el agua desde arriba y no querían que la cosecha se fuese abajo, las flechas indicaban, se iban abriendo. El canal se iba abriendo para que cuesta abajo fuese ralentizando su velocidad y ellos pudiesen controlar el agua ¿para qué? Para regar los campos convenientemente. Otra cosa es que ¿por qué eran más anchas y otras más delgadas? Bien, pues porque eso había que hacerlo, tanto si era de bajada como si era recibiendo el agua, había que hacerlo más o menos. Y cuanto más ancha sea la punta de una flecha, más trabajo había que hacer de retención de agua o de impulso de agua. Cuanto menos la flecha era más flaca, era porque no era tan necesario ese efecto. Por ejemplo, eso lo hemos visto mucho en zonas muy llanas. Es decir, en una zona bastante llana, si querían frenar el agua, no ponían una flecha muy gorda, tenían una flecha bastante bastante angosta. En cambio, en una zona donde querían frenar el agua porque les venía todo con mucha pendiente, lo ponían con el culo muy gordo y la punta hacia arriba, ¿no? Para que fuese ensanchándose el canal y el agua se fuese frenando. Pero es que no queda ahí la cosa va más allá en complejidad, porque si tú estás, por ejemplo, en una zona con mucha pendiente, sueles hacer unas líneas de zigzag que atraviesan la flecha. Pero en cambio, si estás en una zona muy ancha, muy llana, como la que os acabo de decir, donde hay flechas bastante finas, ahí las líneas suelen acompañar a la flecha longitudinalmente. ¿Por qué es esto? Hay dos diferencias. El circuito que decía este señor, Luis Cabrejo, y el circuito que nosotros estamos explicando ahora, que es el que va encima. Es el que de las líneas de zigzag y es las líneas longitudinales. Y aparte de los triángulos, ¿no? Del control de agua y tal. Lo que estamos poniendo nosotros encima es eso. Es decir, cuando llegaba el agua, la intención, porque el canal del zigzag es un poquito más profundo que el otro, que el de la flecha gigante. El canal de zigzag es un poco más profundo. Y va por debajo. Y pasa por a través de la flecha. ¿Y cómo puede pasar por a través de la flecha? Pues pasa porque ellos les hacían huequecitos para que ellos pasasen, ¿no? Para que le hacían pequeñas canaletas, para que pasase a través de estas piedras. El agua, ellos lo que pretendían es que el agua siempre fluyese por esa canaleta de zigzag o pues una canaleta pues que iba acompañando longitudinalmente. Pero si la corriente se ponía muy mal, es decir, si subían las lluvias, si subían las depresiones, que es algo que suele pasar mucho allí, para eso estaba el sistema de regulación de velocidad. Es decir, regulaban el volumen de agua por paso de la canaleta. Yo creo que lo estoy explicando, de verdad,
creo que lo estoy explicando lo mejor que sé. Yo no sé si alguien se está enterando de algo. No, estoy convencido de que sí, que todo el mundo te está entendiendo. Sí. Se nota claramente que te dedicas a la obra civil y, lógicamente, lo estás explicando pues con mucha pedagogía. A mí lo que me surge la duda, pensando un poco en todo lo que estás diciendo, estaba un poco mentalmente haciendo incluso pues una especie de sección de todo eso, y lo que no sé yo hasta qué punto tenían suficiente capacidad para... Imagino que esto lo habréis estudiado, lógicamente, y me gustaría preguntarte por ello. Es decir, sabemos los desniveles, por tanto podemos conocer la velocidad del agua, fundamentalmente porque todo va por gravedad, y en función, lógicamente, de la anchura de esos canales, esa velocidad, que al ser un caudal constante, obviamente, pues se puede ir calculando en función de la sección que vamos teniendo, es decir, ese rectángulo que deja la canaleta, la sección de la canaleta, según sea más ancha o más estrecha, ¿no? Y por ahí se podía ir sacando todo eso. Pero a mí lo que me llama la atención, por lo menos porque lo que yo he visto, y perdona mi ignorancia, porque lógicamente a mí me hubiese gustado mucho visitar Nazca, pero nunca he estado allí. Y todo lo que me ha llegado, toda la información que yo tengo sobre cómo son las líneas, se habla de algo, tú lo has dicho también, algo muy, muy superficial. Es decir, que no se trata de grandes zanjas ni grandes excavaciones, sino algo que prácticamente es quitar un poco la cubierta de lo que hay allí, de la tierra que digamos, cubre la parte superficial del terreno. Y claro, entonces lo que nos quedaría sería unas canales muy poco profundas. Entonces yo no sé si con esa tan pequeña profundidad habéis hecho los cálculos para poder regar una extensión tan enorme como es esa zona, ¿no? Del desierto ahí de Nazca, que es una zona inmensa, ¿no? Todas, donde quiera que están las líneas. Todo esto imagino que lo tendréis calculado, ¿no es así? Sí, no, es que eso fue una de las grandes preguntas que nos hicimos, incluso yo en grandes charlas con Luis Cabrejo. Es decir, nos enfrentamos a ese problema. Yo te comento, es que primero, como he comentado antes, hay que tener en cuenta el punto 1. Han pasado 1000 años, por lo menos. Por un lado, estamos viendo el esqueleto de lo que era ese valle. Es decir, esa construcción en ese valle tenía una forma, y esa forma perdió su esplendor hace muchísimo tiempo. Queda solo el esqueleto. Y claro, si ves el esqueleto ni siquiera podría rellevar agua. Es decir, si ves el esqueleto, el agua se escaparía por los lados, evidentemente. Pero tenemos pruebas también, porque existen todas esas esclusas que hemos hablado. Luis Cabrejo las ha estudiado in situ, ha estado allí y ha visto las esclusas arriba y en el camino. Es decir, a lo largo del circuito. ¿Cómo funcionaba el tema? ¿Por qué era tan poca agua? Bien, es que era poca agua. Ellos controlaban hasta la última gota de agua. Era un desierto. Antes era un desierto también. No era tan desértico como ahora, pero sí era un desierto. Nosotros ahora mismo, cuando vemos los canales por los que iba el agua antes, los canales naturales por los que iba el agua, de donde ellos sacaban el agua y a lo mejor la volvían a mandar, porque eso es así. Hay muchas situaciones donde cogen el agua de un canal, hacen el circuito todo, hacen la flecha, el zigzag, no sé qué, no sé cuánto, el geoglifo, y la vuelven a mandar el agua, curiosamente, otra vez al canal natural. El canal natural luego lo envía hacia otro lado. Por eso sabemos que es para aprovechar el momento, para aprovechar ese terreno, ¿no? y ese momento en el cual el agua sale. Era una extensión muy larga, pero ellos contaban con la inclinación del terreno. Ellos contaban con que el agua iba a poder pasar por ahí. Controlaban muy bien los campos, es decir, cuidaban muy bien de sus zanjas, era su medio de vida. Lo único que tenían que hacer en todo el día era controlar ese sistema y plantar. Luego esperar a que se crease la cosecha y cuidar las plantas, etcétera, etcétera. Pero esos canales estaban en constante reparación y en constante evolución. ¿Por qué lo digo? Porque tú a lo largo del día, el día que quieras regar, tú tienes que hacer ciertas cosas que exigen que tú cierres ciertas canaletas y abras ciertas otras.
Y para eso, para cerrar las esclusas, necesitas obra. Hay que hacer obra. Ellos no tenían una puerta que cerrase hermética, que cerrase el tema. No, ellos lo tenían que hacer a base de piedra y tierra. Pero bueno, ellos lo hacían, o sea, no hay ningún problema. 2 hombres se pueden poner y cierran una esclusa en 5 minutos, 10. Pues en 10 minutos ya estaba hecha, cerrada la esclusa, tampoco pasaba nada. Entonces, la duda que tienes tú, por ejemplo, de cómo podía, por una línea tan fina y una línea tan superficial, ir el agua, ese chorrito de agua, rodeando todo esa tremenda cantidad de desierto, bien. La línea no era tan superficial como es hoy. Hoy todas las líneas tenían un tratamiento lateral. Con el tratamiento lateral os estoy comentando de, por ejemplo, todos los grandes triángulos y los rectángulos, todos tenían nosotros los llamamos colectores. Todos esos grandes colectores tenían una pared, y esa pared estaba hecha a base de piedras y arena. Bien, lo que no se sabe es que las líneas también tenían ese tratamiento. Lo he visto yo mismo en cientos y cientos de imágenes a lo largo de Nazca, donde se ven las líneas en el suelo con el mismo esqueleto que las grandes estructuras. Pero, ¿qué diferencia hay? Que el esqueleto es muy pequeñito. Es decir, es un montículo de piedras de 20 centímetros de ancho, donde hay 4 o 5 piedritas. ¿Por qué hay menos piedritas? Porque las piedritas de esas líneas eran más chiquititas. No podían meter unas piedras de 40 metros, ¿no? Tenían que meter unas líneas más pequeñas, unas piedritas más pequeñas para hacerle el murito a la línea, como lo podríamos hacer hoy en día en una playa con unos niños. Pero funcionaba, porque ellos se encargaban de que funcionase, no tenían otra cosa que hacer en todo el día que intentar luchar por sus familias y sacarse el pan, y la única manera de hacerlo es cultivando. La única manera de alimentar a una gran población es cultivando una gran extensión del terreno. Las crónicas hablan de que no se entiende cómo estos pueblos andinos preincaicos eran capaces de mantener a una población tan enorme con tan poca producción agrícola. ¿Cómo era capaz ese hombre del pasado de alimentar a tanta gente si casi no tenía campos? Bien, pues que esa civilización, la respuesta es que tenían un granero. Si Egipto fue el granero de Roma, Nazca fue el granero de toda la zona del Perú. ¿Qué os parece? Nos parece que nos has dejado absolutamente con la boca abierta. No nos imaginábamos, ¿no? Que esto, ¿verdad que sí, María? No nos imaginábamos que esto pudiera ser así, ¿verdad? Sí, María. Yo no me imaginaba que era algo tan complejo, quizás porque no me había parado a pensar en las líneas de Nazca de esa forma, ¿no? Y es algo que Carlos ha ido explicando conforme pasaban los minutos, y yo me he puesto a mirar por el Google Earth y todo, ver las líneas, porque me parece increíble el trabajo que se hizo en ese momento y el trabajo que estáis haciendo tanto Carlos como con vuestro equipo para sacar eso a la luz, ¿no? Y estaréis muy contentos con este resultado, supongo. Sí, sobre todo porque bueno, creo que es lo más importante, que hemos descubierto una técnica que hoy en día, y esto lo estamos valorando y lo estoy comentando con este señor, con el presidente de la Asociación para Ingenieros para el Bien Común, yo le estoy insistiendo bastante en que hagan algo, porque es una técnica que hemos desenterrado del pasado. Es una técnica que ahora entendemos cómo funciona y antes no la entendíamos. Un regalo de nuestros antepasados que nos va a decir cómo podemos dar de comer a muchísima gente en desiertos de todo el mundo. Esto lo he hablado con Luis Cabrejo y está absolutamente de acuerdo conmigo en esto. Bueno, y en prácticamente todo, pero sobre todo en esto. Es una gran oportunidad que nos dan nuestros antepasados para alimentar a la población. Voy un poquito más allá. Si estuviésemos locos, pero locos como una cabra, lo que haríamos ahora es
coger esa teoría que es más bien una forma de funcionar que se puede comprobar cuando se ve en el Google Earth, por ejemplo, o sea, tampoco no hay mucho misterio. Una vez que se comprende bien esa teoría, se rehabilitan algunas zonas de las líneas de Nazca, por ejemplo, zonas que no están dentro del patrimonio, porque nosotros tenemos un plano en el proyecto Salva Nazca que hemos sacado la zona que cubría el patrimonio mundial y la zona que donde había líneas y no estaban protegidas para nada. Bueno, pues coger una de esas líneas, rehabilitarla, reconstruirla, ese circuito y probarlo. Además a probar a hacer cultivos exactamente igual, con las mismas técnicas que los hacían en el pasado. Yo no soy arqueólogo, por lo tanto yo no me meto en qué tipo de cultivo, no me meto en cómo cultivaban, solo sé que es esto y sé que funciona. Pero tengo que contaros además algo, porque antes ya de callarme la boca para siempre, os cuento esto. Yo cuando estaba mirando si se podían o no plantar, no solo al lateral de la flecha, sino se podría plantar también dentro de la flecha, porque claro, la flecha es gigantesca. La zona que la rodea, vale, es grande, pero la flecha también ocupa un 40% de la extensión del terreno de cultivo. Sería una pena no practicar esta zona de la flecha, ¿no? ¿Por qué no la practicaban? Si además tienen un sistema con el cual controlan el agua, por lo cual no debería afectar al crecimiento de la planta. ¿Se podría o no se podría plantar allí dentro de esos grandes triángulos? Bien, primero, en Google Earth he encontrado una flecha donde aún hay cultivos hoy en día. Con lo cual, si funciona o no funciona, eso no hay que probarlo, ya está probado. Hay cultivos ahí dentro hoy en día. Puedo dar las coordenadas si alguien me las pide. Cultivos de hoy. Ojo, que hay un señor que está plantando allí y le va bastante bien. Bien, otra cosa. Lo más importante, que yo me di cuenta que, claro, al preguntar, hacerme esa pregunta de, oye, ¿se puede plantar aquí o no se puede plantar dentro del triángulo? Aparte de eso, dije, bueno, pues voy a buscar cosechas en internet que se puedan cosechar en agua, ¿no? Cultivos de agua. Puse cultivos de agua. Vale, la primera página, y esto os va a quedar grabado para siempre. La primera página que aparecía ahí era una página de Perú, toma ya, de Perú, no de otra parte, no de Alemania, no, Perú, donde hablaba de cosechas de agua. Quedaos con ese nombre porque va a ser el nombre definitivo para la teoría que hemos hecho. Si llama la teoría, llama la explicación, porque ya no sé si pasa de teoría, pero bueno, llama la teoría si quieres. Sería un macro sistema de recopilación de agua para crear gigantescas cosechas de agua. En el artículo, por ejemplo, pues luego ya me metí en más cosas, pero en el primer artículo que leí ya decían que las cosechas de agua era un sistema que tenían los pueblos andinos, los pueblos preincaicos, los Nazca, los Paracas, los de Ica, los Moche, los Chimú, los de Chanchán. Todos estos era un sistema que tenían todos estos para recopilar el agua de diversas zonas y acumularlas en pozos para poder cosechar. Es decir, a ver si entendemos lo que estoy diciendo. Es decir, estos señores ya saben que tienen una técnica milenaria que sirve para recopilar el agua, suministrarla en campos, a crear zanjas de riego y regar el campo sin tener que ir con una regadera. Y después van y la acumulan. Es decir, y pregunto yo, ¿eso no es exactamente lo que os estoy contando? Pues sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Totalmente.
Pues Carlos, nos dejas sin palabras. La verdad es que nos dejas sin palabras como la otra vez. Lo que pasa es que quizá ahora vemos todavía más solidez en todo lo que estás diciendo y sobre todo una gran utilidad. Dicen que las cosas realmente son verdad cuando tienen un significado más allá de lo que pueda ser una creencia, una religión o una fe, sino en este caso estamos hablando de la subsistencia. Por lo tanto, todavía tiene más peso esta teoría, o como queramos llamarlo, como tú bien dices, que simplemente hacer un montón de líneas en el campo, con lo difícil que era eso, simplemente pues para congraciarse con los dioses. Yo nunca creí en esa teoría, pero bueno, y ya en la del calendario astronómico, ni te digo, me parece increíble. Joaquín, perdona interrumpirte. Sí. Yo he debatido incluso con Alex Guerra, y le he comentado en un programa, es que a ver, algunas sí que tienen un sentido, yo creo que cultural, ¿no? Uh-huh. Cada zona había geoglifos diferentes, cada población tendría pues su geoglifo, o cada cuadrilla de trabajadores, o cada gente, el grupo de gente que se dedicaba a cultivar esa zona. Algunos eran los del colibrí, otros eran los de la araña, otros eran los del mono. Cada uno, pues supongo que serviría también para eso. También le quisieron dar un toque cultural, un toque trascendental, porque definitivas cuentas, oye, pues eran los dioses para ellos, que le daban el agua. A ver, tampoco es desechar, ¿no?, lo que dicen los arqueólogos por tal, pero vamos, que esta teoría encaja a las mil maravillas con la arqueología oficial, porque la arqueología oficial dice lo de las cosechas de agua, y la arqueología oficial afirma lo de las esclusas. La arqueología oficial afirma muchísimas cosas que ha descubierto que encuadran a las mil maravillas con esto. Incluso la arqueología oficial no puede explicar cómo alimentaban a tanta gente. Aquí está la respuesta. Uh-huh. Aquí está la respuesta. Imaginaos ahora, antes de acabar el programa, imaginaos todos, el público, todos, imaginaos pues ese desierto que se ve allí, que se ve todo gris, imaginaos lo verde. Eso podría volver a ser así. Uh-huh. Pues que sea así, y que esto sirva también para algo más que descubrir una verdad histórica o una verdad arqueológica. Carlos Hermida, no sabes la alegría que nos das esta noche con estas declaraciones que nos hacen pues ver de otra manera esa incógnita, ¿no?, que a todos nos puso, como a tu padre, nos pasó también a nosotros y como a ti. Quizá von Däniken siempre se la critica mucho, pero yo creo que también tiene muchas cosas buenas, ¿no? Y entre ellos es enseñarnos esto, que luego al final no era lo que él decía, pues me da igual, pero probablemente si no fuese porque él lo dijo, mucha gente jamás lo hubiese conocido. No. Una cosita más solo, sí, antes adelante. De despedirme. Sí. Quería, si alguno de los equipos de Japón que han descubierto nuevos geoglifos me está escuchando ahora mismo, pues estaría bien que, antes de decir que han descubierto nuevos geoglifos, que piense que hay otra gente que ha trabajado, que no son ingleses, no son americanos, no son japoneses ni alemanes, son latinoamericanos, uh-huh. Somos íberos, es decir, somos españoles y somos peruanos. Y un grupo internacional de gente de Occidente hispanohablante ha descubierto muchísimos geoglifos antes que ellos, y que los hemos registrado en el proyecto Salvar Nazca desde el año 2014 a 2016. Tenemos uno que aparece en todas partes, que es un monigote que aparece en todas partes, como que han sido descubiertas por un equipo de arqueólogos japoneses y dicen equipo de científicos. Bueno, yo digo que ese equipo debería, que los respeto mucho y que aprecio su labor, pero vamos, que si descubren algo, por lo menos que sea de verdad que los descubren. Que no digan que han descubierto cosas que otros han descubierto mucho antes, concretamente 6 años atrás. Muy importante hacerlo así, queda ahí dicho, y por supuesto la verdad por delante. Carlos Hermida, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Enhorabuena por este trabajo, y tenemos que seguir en contacto porque nos ha quedado muchas cosas por contar, y probablemente, si te parece bien, en un programa próximo, futuro, pues terminaremos de cerrar todos esos flecos que han quedado. Estupendo, y nosotros, ya te digo, vamos a intentar renovar el canal que teníamos de YouTube, Proyecto Salvar Nazca, para que intentar hacer algún vídeo y que la gente entienda lo que eran las líneas, porque esto lo tenemos que explicar con muchísimo soporte audiovisual. Claro que sí. Fuerte abrazo.